por esperar. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Liliana Bellone, soy directora general de mediación y resolución de conflictos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe en zona centro-norte. Nosotros tenemos un centro de mediación llamado Pablo Benetti Aprocio, donde tenemos muchísima experiencia en la resolución de conflictos. Pero justamente esta mesa de diálogo trata de otros ámbitos distintos al de la Defensoría, donde también se gestionan conflictos de forma no adversarial. Entonces, muy interesante que cada uno nos plantee, ¿no es cierto?, sus experiencias. Y de eso se trata esta mesa de diálogo. Bueno, los voy a presentar. Está con nosotros el doctor Oscar Fredi. Él es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, es magíster en asesoramiento jurídico de empresas, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, es socio del estudio Araya Natale, actualmente se desempeña como gerente de legales y secretario del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Rosario, y es profesor titular de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Va a estar con nosotros también el doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, abogado, magíster en mediación, ex subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, director de mediación del IO, Instituto Latinoamericano del Defensor del Pueblo, Wobosman, docente en nivel secundario universitario de varias maestrías en mediación, resolución de conflictos y justicia restaurativa. También la doctora Juana Mónica Aguirre. Ella también es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es mediadora del Colegio de Abogados de Rosario, inscripta en el registro de mediadores de la provincia de Santa Fe, tiene una maestría en desarrollo y gestión territorial, ha hecho numerosas publicaciones. Bueno, esto todo es un muy pequeño síntesis de los currículums que tiene cada uno, ¿no? Es docente adscripta a la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, presidenta del Instituto de Estudios Regionales y Gestión del Territorio, Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Colegio de Abogados de Rosario por el periodo 2006-2011, miembro del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Rosario, presidenta del Instituto de Estudios Regionales del Colegio de Abogados de Rosario, y también el doctor Rolando Francisco Javier Ruiz, corredor inmobiliario y abogado, de titular de la empresa SIUR Propiedades, donde realizan tareas de intermediación y acercamiento de partes para la compra, venta de alquiler y demás negocios comerciales. Es asesor jurídico comercial, es mediador del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Segunda Circunscripción Rosario, y coordinador en el área académica del Instituto de Mediación del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Tiene un posgrado en especialización del Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, como ustedes verán, todos prestigiosos profesionales, y cada uno de ellos nos va a hablar un poquito de cuáles son sus experiencias en la resolución de conflictos dentro de sus ámbitos laborales. Así que, doctor Fredi. Bueno, muchas gracias, un gusto poder estar acá con todos ustedes en este panel y en este congreso. Y bueno, quería comentarles un poco, para, digamos, información general, muchos ya lo saben, pero es importante comentarlo. La Bolsa de Comercio de Rosario cuenta con dos posibles digamos, situaciones de arbitraje que tenemos dentro de ella. Por un lado, lo que es el Tribunal General de Arbitraje, del cual yo soy secretario, y por otro lado, tenemos también la Cámara Arbitral de Cereales. Digo esto porque son dos ámbitos con cada uno su particularidad, y para que ustedes se den cuenta, la Cámara Arbitral de Cereales tiene en su ámbito árbitros, que en realidad son directores de proceso, que son legos, es decir, no son abogados. Nosotros, a través de la gerencia de legales, participamos colaborando en la solución de los conflictos que se presentan en la Cámara,
Y la realidad es que quiero comentarles que yo he aprendido mucho también dentro de la Cámara porque es un ámbito justamente donde al no tener un criterio legal, hay una, podríamos decir, una liberalidad mayor en el sentido de la posibilidad de entenderse entre las partes. Si bien es cierto que todos ellos, los que integran la Cámara, son representantes de los distintos sectores que se dan en la celebración de los distintos contratos que pasan registrados por ante la Bolsa de Comercio, lo cierto es que hay, tanto por parte de quien dirige el proceso como de las partes intervinientes, una sensación de que, primero un respeto, ¿no? Se asientan en el lugar, se plantea el conflicto, y les tengo que comentar que en casi el 80% de los casos se resuelven a través de lo que es la mediación. Lo cual es un dato no menor, porque casi la intervención nuestra como abogados es mínima, es un trabajo que el director del proceso va llevándolo y consigue, de alguna manera, en que ese conflicto sea resuelto amigablemente entre las partes y llevar adelante ese proceso de una manera mucho más ágil y rápida. Por ese lado, esa experiencia que les comento, y ahora les voy a decir por qué yo considero que como abogado aprendo mucho dentro de lo que es la Cámara. Porque cuando la experiencia más jurídica que tenemos dentro de la Bolsa, que es el Tribunal de Arbitraje General, tenemos también un reglamento, como tiene la Cámara, pero en este caso, obviamente, se plantea una situación desde el punto de vista netamente jurídico. Hay una demanda, una contestación, hay una audiencia previa donde las partes, obviamente, van a plantear nuevamente sus posiciones, y dentro de esas posiciones también va a haber un intento por mediar. Pero ¿cuál es el conflicto que yo veo fundamentalmente en esto? Que, en base a mi experiencia personal, que he tratado en distintas causas que hemos tenido en el tribunal en estos últimos tiempos, los abogados, y en esto me incluyo, porque obviamente estamos con esa mentalidad, venimos un poco con los vicios que ya los tenemos aprendidos desde nuestra carrera. A nosotros nos han enseñado que tenemos que aprender a litigar, que en pos de la defensa de nuestros clientes hay que defenderlo con todas las herramientas que tengamos, y eso está muy bien dentro del ámbito judicial, porque obviamente está planteado de esa manera, por eso tenemos un código de procedimiento que establece los límites dentro de esos planteos que tenemos a diario, pero no se entiende muchas veces por parte de los colegas, tal vez porque creo que en esto también tenemos que hacer un mea culpa nosotros mismos como abogados, docentes, de no tener una proyección educativa dentro de las universidades en el sentido de lo que es el arbitraje, de lo que es la mediación con mayor profundidad de la que hoy en día existe. Y venimos también al tribunal arbitral con los mismos vicios que tenemos de la justicia ordinaria. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que todos los colegas con los que he tratado y que han venido, digamos, de buena conformidad, porque recuerden que todo esto implica además que en los contratos se establezca una cláusula de arbitraje, que esa cláusula de arbitraje se supone conocida por las partes y que nosotros como abogados debemos explicársela a nuestros clientes para decirles y referenciarles que tienen este ámbito para optar entre la justicia ordinaria y esta forma de solución alternativa de conflicto, que es justamente el Tribunal Arbitral General de la Bolsa, y que dentro de ese tribunal se supone correctamente que los plazos deben ser más breves que los que en la justicia ordinaria, y que además hay de alguna manera cierta informalidad mayor que la que tenemos en... Perdón, les pido disculpas. Teóricamente hay mayor, como les decía recién, posibilidad de dialogar y menos estructura que lo que tenemos en la justicia ordinaria. De esa manera, uno considera que utilizar el Tribunal Arbitral General al cliente le puede llegar a interesar más, porque si está interesado en que llegue a tener un conflicto, este se pueda resolver con mayor celeridad que en la justicia ordinaria. Por otro lado, también va a tener seguramente más limitación en las pruebas, porque nos pasa también, como habitualmente ocurre dentro del ámbito judicial, que uno, en pos de la defensa del cliente, aporta infinidad de pruebas que muchas veces, y seamos sinceros, no tienen el objetivo fundamental de la defensa propiamente del cliente, sino demorar el expediente. Les decía que
muchos colegas, cuando vienen al tribunal, en principio, mientras está lo que es la parte de amigable composición, lo que es la mediación en sí, se acomodan las reglas de juego. Sin embargo, cuando esto traspasa, digamos, no hubo un acuerdo en esa mediación que hablábamos recién, en esa audiencia, nos encontramos con que empiezan a actuar como si estuviesen en un juicio común y corriente, como si estuviésemos ante una justicia ordinaria. Y ahí es donde yo considero que tenemos esa pequeña falla, reitero, desde el punto de vista educativo y de los profesionales en general, de no entender y no explicarle al cliente que una vez que ya optó por la cláusula de arbitraje, las reglas son distintas a lo de la justicia ordinaria. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, como decía recién, el espíritu del arbitraje es fundamentalmente una solución de conflicto de una manera mucho más expedita. Tiene que ser más rápida. Y ahí está el sentido del arbitraje. Porque si no, no tiene, digamos, ningún punto de comparación con lo que sería la justicia ordinaria. Fíjense ustedes que la justicia ordinaria ha tomado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, esta audiencia a través de esta reforma semificticia que se hizo del Código de Procedimiento, porque en realidad es a través de una acordada de la Corte, pero no está incorporada efectivamente dentro del Código de Procedimiento, pero que permite en esa audiencia previa acomodar el expediente, que el juez también tenga mayor incidencia en la decisión de las pruebas y todo. Eso de alguna manera está tomado del arbitraje, porque justamente durante el procedimiento del arbitral, lo que hace el árbitro es decidir qué pruebas tienen y no tienen sentido, con lo cual ahí está de alguna manera limitando mucho más en el tiempo la prueba que va a ser necesaria o no, descarta lo que no sirve y toma efectivamente lo que es necesario. O sea, ¿qué voy con esto? Que la justicia ordinaria ha tomado del arbitraje los factores que tal vez son más beneficiosos para resolver un conflicto y trata también de acelerar los procesos. Ahora bien, el de arbitraje tiene que tener eso digamos, como fondo primordial la solución del conflicto con mayor celeridad que en el proceso judicial. Con lo que quiero decir es, si se aceleran los tiempos de la justicia ordinaria, el arbitraje en sí tiene que ser todavía más expeditivo que la justicia ordinaria en sí. Y esto, tal vez, digamos, muchas veces me queda esa duda, si no somos nosotros los que no le explicamos bien a nuestros clientes, si tal vez nosotros como abogados cuando venimos al tribunal cometemos ese error de abstraernos y no entender que el arbitraje es una solución distinta que la justicia ordinaria. Y planteo esto porque muchas veces las vías recursivas dentro del arbitraje están limitadas. No hay recurso de apelación, sin embargo hay un recurso de nulidad. Y en todos los casos que hemos tenido, absolutamente en todos, se ha planteado recurso de nulidad de la justicia ordinaria, por una de las partes, obviamente la perdedora, ¿no? Entonces, debemos apuntar justamente a esta enseñanza del arbitraje en las universidades en general, en las facultades de Derecho, como una materia que, o por lo menos como una parte de una materia dentro de lo que es el procedimiento en general, para que el profesional entienda y todos sepamos que las reglas de juego dentro del arbitraje son distintas que dentro de la justicia ordinaria. Y que acá lo que se busca es ser más expeditivo, mayor celeridad y obviamente tener el prestigio de quienes son árbitros integrando el tribunal arbitral. No, con esto no pretendo criticar a los jueces, obviamente, ni mucho menos, pero sí se buscan a hombres probos que han intervenido en muchísimas causas y que hoy integran el tribunal arbitral. Por eso creo que es una forma de solución de conflictos que estamos trabajando para mejorarla diariamente, estamos en un proceso de evolución, por lo menos dentro de la Bolsa de Comercio lo que buscamos es que este tribunal sea verdaderamente una herramienta para la sociedad que sirva para solucionar los conflictos de manera alternativa y una opción a la justicia ordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Freddy. Doctora Aguirre. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer al licenciado Gabriel Sabino por la invitación, al doctor Víctor Jaef, que es un colega, mediador y un amigo, que también ha colaborado para que pueda ser invitada. También quiero agradecer a Liliana, quiero agradecer al directorio del Colegio de Abogados, que es el que me ha dado este lugar, el lugar mío actual dentro del Colegio de Abogados. Estoy a cargo de la Dirección General del Centro de Mediación. Centro de Mediación que se creó en 1995.
Y bueno, lo que quería decir es también el agradecimiento a ustedes que han tenido la amabilidad de quedarse, y les agradezco también a los que están online. Quisiera, cuando me invitaron a esta disertación, esta charla, este conversatorio, que no, en principio un poco no sabía qué iba a poder pensar, y digo, bueno, ¿cómo empiezo? Entonces se me ocurrió preparar algo respecto de una historia. Una historia que tiene que ver también con la mirada. Nosotros tenemos en cuenta dentro del Centro de Mediación la mirada, estamos pensando en la mirada amplia del mediador. ¿Cómo empieza la historia que les voy a contar? Cuando yo era chica, tenía un almacén cerca de mi casa, iba a comprar galletitas. Y algunos de ustedes saben que los escritorios en esa época eran oscuros, marrones, y para nosotros eran altísimos. Creo que ahora también, la diferencia es que tienen vidrio, son transparentes y los más chicos pueden ver lo que hay del otro lado. Entonces, ¿qué hacía yo? Le decía a doña Pepa, quiero galletitas. Doña Pepa me escuchaba y se asomaba y me decía, ¿qué querés? Galletitas. A veces me escuchaba, a veces no me escuchaba. Pero doña Pepa no se quedaba con no escucharme. Se daba la vuelta y me decía, nena, ¿qué querés? ¿Qué me pediste? Entonces ella me atendía, ella me escuchaba. Y eso es lo que tenemos que tener los mediadores, tener la escucha bien activa. Y esto tiene que ver también con la comunicación, porque doña Pepa no sabía ninguna técnica, pero doña Pepa sabía que tenía que dar la vueltita para poder escucharme y para poder atenderme y escuchar lo que yo decía. Entonces, desde esa mirada amplia, tenemos que tener en cuenta dos elementos importantes. Y en eso estamos trabajando en el Centro de Mediación. La capacitación, el aprender, el empezar a tomar conocimiento de muchas cosas que nos faltan como mediadores, y también la comunicación. Hacemos mucho hincapié en la comunicación. La comunicación, como ya han hablado, ha dicho el doctor Soler, que la comunicación, inclusive referenciando también a WhatsApp, o WhatsApp, no me acuerdo el nombre, ahora no me sé cómo era. Él decía que la comunicación no solamente es la comunicación cuando estamos hablando, sino también cuando no hablamos. Entonces, si hablamos y no hablamos y estamos expresando algo, estamos diciendo algo, tenemos que saberlo. Y como mediadores tenemos que captar lo que nos están diciendo el otro. Tenemos que trabajar mucho la comunicación, saber lo que nos dicen, entender, y para eso tenemos que prepararnos. Por eso desde el Centro de Mediación estamos trabajando mucho en cursos de capacitación, no solo como para la mediación en general, haciendo mucho hincapié en la comunicación, pero también en la especialización. Acá han hablado muchos autores antes que yo, y han expresado la importancia del conocimiento y todas las posibilidades que hay en lo que tenemos que expandir nuestro conocimiento, porque estuvimos hablando de lo digital, de la cuestión ambiental, de un montón de cuestiones que no los teníamos en cuenta. La mediación era como sentarme con las partes y empezar a hablar. O no hablar y que las partes me digan y que las partes resolvieran. Esa fue la primera lección de mediación que aprendimos. Ahora la mediación, eso solo no alcanza. Tenemos que ir más allá. Y para eso también estamos trabajando, como les decía, en distintas pautas de observación, y para eso estamos en miras de hacer un observatorio del conflicto. De esta manera, con un observatorio del conflicto, vamos a poder tener comunicación también con otros observatorios de conflicto y a nivel internacional, como es este evento que estamos hoy participando. También estamos creando, porque trabajamos juntamente con el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados, y estamos creando el circuito de comunicación activa. Este circuito de comunicación activa es el que nos va a permitir a los mediadores tener una comunicación cuando tengamos problemas para resolver. ¿A través de qué? A través de días o teléfonos que podamos tener esas comunicaciones cuando nos falte algo o no sepamos cómo resolverlo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás un mediador me dice, no pude con el arreglo, estaba así nervioso, no pude, ¿qué pasó? No pude, yo venía para el acuerdo, ¿qué pasó?
No, ¿qué tipo de mediación era? Familiar. Ah, sí, ¿qué vinieron? El papá y la mamá, con los abogados, por supuesto, porque era una mediación prejudicial. Bien, ¿y de qué hablaban? Y hablaron entre ellos, se pelearon, eran ellos, el problema de ellos. Ah, sí, ¿qué más? ¿Cuál era el objeto de la mediación? Y un régimen de comunicación y alimentos para el hijo o la hija. ¿Y en qué momento hablaron del hijo? En ningún momento. No habían hablado del hijo y de la hija. Dice, no, me di cuenta que no hablamos de ello. Y nos podemos encontrar con que los chicos no están ahí en la mediación, pero en los padres siempre están. En una mediación, cuando pasó, yo tuve una mediación donde, esto se lo cuento como experiencia, donde no estaban tampoco los chicos, porque generalmente no los traen a los chicos a la mediación, les dije, bueno, a ver, papá y mamá, ¿de qué vamos a hablar? ¿O de quién? De fulanito. ¿Y dónde está fulanito? Y está en la escuela, que yo quiero, no, a ver, cuéntenme cómo es. Porque tenían que arreglar régimen de comunicación, tenían que arreglar alimentos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo habían ingresado a la mediación? A la mediación ingresa el padre con la nueva novia embarazada. Imagínense lo que era eso. Cuando ingresa, esta señora se puso mal, bueno, tuve que hacerla entrar, decirle que la otra persona no podía entrar, que por más que él decía que era parte de la familia, etcétera, etcétera, no podía entrar. ¿Qué hago? Le digo, bueno, a ver, cuéntenme cómo es su hijo. Y mi hijo es bueno. A ver, papá me dice que el hijo tiene el mejor hijo, la madre dice, mi hijo, porque es mi hijo, no es el hijo de ambos, es mi hijo, es mi hijo. Entonces, digo, los felicito. Son excelentes padres, tienen un hijo maravilloso. Ahora muéstrenmelo. Ustedes tienen celulares, hablábamos recién de lo digital, que no era ni bueno ni malo. Muéstrenme. Y ahí me mostraron al hijo. Los dos seguro que van a tener una foto de su hijo. Los dos tienen foto de su hijo. De esa manera introduje al niño a la mediación. ¿Qué pasó ahí? Tanto la mamá me dice, en la parte privada, hicimos una privada, y mi hijo antes no se orinaba, y ahora por culpa de él se orina. ¿Cómo por culpa de él? ¿Qué pasó? No, él no se hace responsable, papá. Bueno, a una privada con la madre, con el padre. Sí, en mi casa también se orina. Pero en ningún momento le echó la culpa a la madre. Dijo, se orina como algo que no sabía qué le pasaba. No tenía idea tampoco, pero bueno. Pero de todas maneras, no la culpó a la mamá, no la responsabilizó a la mamá porque el niño se orinaba. Entonces, traemos este problema a la mediación entre los dos y se dieron cuenta que realmente ninguno de los dos tenía, o sea, no sabía resolver el problema. Entonces, ahí sí, más que una mediación donde ellos dos tienen que resolver, dije, bueno, tendrán obra social, podrán ver a alguien que los asista, que los ayude, y de esa manera se fueron pensando en que sí, que iban a tener una obra social, etcétera, etcétera, y que bueno, que le iban a ayudar con un psicólogo. Todo eso con una mediación. Digamos, después se fueron los dos con un acuerdo y la señora se ha ido saludando a la mujer embarazada. Más excepcional. Digamos que muchas veces los chicos no están y están, y lo virtual es bueno, y es malo y también es bueno. Lo trajimos de ese modo. Quiero aclararles también que dentro del centro de mediación, yo estoy directora general, pero hay dos directores, uno es el área de capacitación y otro es el área de investigación. Dentro del área de investigación vamos a trabajar el observatorio de conflictos, aparte de hacer publicaciones. También dentro del área de capacitación estamos creando nuevos cursos, ya empezamos este año con nuevos cursos, y lo importante de todo esto, yo creo que tenemos que tratar de ver más allá de lo que estamos viendo. Tener la mirada amplia y ver más allá. Siempre tenemos que tratar de ver más allá, pero todo eso tenemos que verlo desde adentro. Tenemos que empezar nosotros a trabajar en nosotros. Los otros días escuché en misa que decían, si no tenés agua, no vas a poder dar agua. Si no tenés comida, no vas a poder dar comida. Si tenemos paz, vamos a poder transmitir paz. Entonces,
tenemos que empezar a trabajar primero nosotros para poder entender al otro, porque el otro nos va a comunicar un montón de cosas, pero lo que nosotros transmitamos es lo que les va a llegar. Entonces, Gracias, doctora Aguirre, muy amable. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor Ruiz. Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, mi nombre, como fue la presentación, es Rolando Ruiz. Yo soy miembro integrante del Instituto de Mediación del Colegio de Corredores Inmobiliarios, un instituto nuevo. El Colegio de Corredores tiene apenas 12 años en la formalización de la profesionalización en la carrera. Somos un colegio nuevo y un instituto muy nuevo por el hecho que en el año 2019 obtuvimos la posibilidad de ser entidad formadora en los cursos de mediación. Tuvimos la suerte el año 2020 poder iniciar el primer curso de mediación. Tuvimos como referentes a Silvina Gerbaudo, a Alba Costa. Pasamos el peor momento en lo que fue el curso, ya que tuvimos que pasar de la presenciabilidad a la virtualidad, todo un desafío en lo que era el curso. Bueno, llegamos a la primera camada de mediadores. Hoy en día contamos con una lista de 32 mediadores habilitados para hacer mediaciones dentro del instituto. 18 están en formación para este año. Veremos a ver cuántos quieren participar o no en el instituto. Lo principal del instituto es que somos un instituto privado, somos totalmente independientes de lo que es la justicia, la parte prejudicial. Por ahí nos llevan muy de la mano, ya que con la pandemia tuvimos el decreto 320, que fue que hablaba de la mediación obligatoria. La intención del instituto es poder tomar las mediaciones en materia solamente inmobiliarias, o sea, alquileres, ventas, parte de consorcio hoy en día, y que puedan resolverse dentro del instituto y dentro de la esfera de un colegio profesional abocado a una materia que es la inmobiliaria. El colegio pudo firmar un convenio con el Colegio de Abogados, muy bueno de los dos lados que estaban los dos representantes, ya que es con el Tribunal de Arbitraje, como instancia previa en lo que es la mediación, pudiendo hacer renuncia a lo que es la justicia pública, a la justicia provincial, y ir por la parte del Tribunal de Arbitraje del Colegio de Abogados, con una instancia previa que es la parte del Instituto de Mediación, asimilándolo a lo que es sería una mediación prejudicial como paso previo a un juicio. Por suerte hemos podido firmar varios convenios muy recientes, de mucho peso para nosotros, de mucha importancia en lo que es la materia social. Nosotros lo que queremos es que la problemática inmobiliaria que acoge día a día en distintas instituciones o en distintas agrupaciones, sea el colegio de corredores aquel que pueda llevarlo, porque tenemos los profesionales, tenemos la formación y podemos tratar esos temas. Por suerte, uno de los convenios con la Municipalidad de Rosario, con el área de Defensoría de Consumidor de la Municipalidad, que recepciona muchísimas denuncias en lo que es materia locativa. Tenemos, bueno, la semana pasada se firmó con la Defensoría del Pueblo, de la provincia, también un convenio de colaboración. Háganme acordar, con Funes, bueno, tenemos con la Municipalidad de Funes, previamente estamos negociando con la Municipalidad de Roldán, estamos viendo también con San Lorenzo, o sea, queremos ampliar lo que es la llegada con Casilda también, la llegada no solamente del colegio que es de la segunda circunscripción de Rosario, que agarraría todo lo que es el sur de la provincia, sino llegar un poco más y llegar a todas las localidades que puedan ver esta forma de solución de un conflicto que a todos nos gusta, y siendo abogado no me gusta el litigio, me gusta más esta forma de solucionar el conflicto con la gente, que sea algo que se tome y que sea común. Nuestras problemáticas hoy en día son tema recepción de inmuebles, tenemos después todo lo que es la parte de deudas que quedan pendientes, deudas de pago. Bueno, todo esto nos ha traído mucho lo que fue el decreto reglamentario en la época de pandemia y ha avivado lo que son estos reclamos que, por suerte y por la cantidad y por ser un instituto joven, tenemos muchas mediaciones y hemos tenido muy buen porcentaje en la resolución del conflicto. Así que estamos muy contentos de cómo va evolucionando el instituto. Tenemos muchos objetivos adelante, pero bueno, más que nada es dar a conocer a la sociedad que ante un conflicto en materia inmobiliaria está el Colegio de Corredores Inmobiliarios con su instituto de mediación. No quiero hacer y faltar a la mención de Marta Bret como nuestra coordinadora general y Marcelo Jorge, también corredores inmobiliarios, como en la parte como en la coordinación administrativa, que colaboramos los tres para que esto pueda surgir. Muchas gracias. No sé si estará conectado el doctor Riva, Ricardo Riva. Estoy.
Ay, bueno, Ricardo, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Quieres hablar? Sí, sí, por favor. Te escuchamos, Bueno, ¿cómo Ricardo. le va? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué decir después de tantas charlas y conferencias, no? Lo primero que estaba pensando o reflexionando cuando los escuchaba a todos los colegas, y tanto como defensores como mediadores, es que nosotros propiciamos el diálogo y generamos congresos con las mismas características de los antiguos congresos, pero no generamos un congreso que nos permita construir desde un espacio dialógico. Porque de todas las conferencias me surgían la posibilidad de compartir con los colegas distintos conceptos, distintas miradas, construir juntos a partir de esas diferencias, o ver las distintas opciones o posibilidades. Lo dejo como una inquietud para los próximos, pero me parece que si justamente la característica, o por lo menos en lo discursivo, es la importancia del encuentro y del diálogo, me parece que también deberíamos desde algún lugar empezar a trabajar y modificar esas realidades. Yo, como defensor del pueblo, y como contabas vos recién en mi currículum, vengo de una larga historia donde siempre, y antes de ser defensor, me tocó ocupar espacios donde siempre propicié el encuentro y el diálogo. Obviamente, en no todos los lugares había mediación. Por ejemplo, fui secretario de Trabajo en la provincia hace 31 años, y llevamos adelante un programa muy fuerte de conciliación laboral que permitió demostrar el crecimiento de nuestras conciliaciones y los logros que se alcanzaban, y por otro lado que iban decreciendo las causas judiciales laborales a partir de esta tarea que se llevó adelante. Luego me tocó participar del primer programa de mediación penal juvenil, lo que me acercó a la justicia restaurativa. Tuve la suerte de estar formado en mediación en Estados Unidos, siendo uno de los primeros mediadores en Argentina. Y por otro lado, lo que me permitió ver es la importancia de la práctica. O sea, es fundamental, obviamente, tener conocimientos y seguir leyendo permanentemente. Pero evidentemente lo que a nosotros nos fortalece y nos hace poder seguir explorando mecanismos para poder lograr esos encuentros de las personas que están en conflicto, lo da la posibilidad de mediar y fortalecerse. Pero al mismo tiempo, eso genera en los otros una construcción que también es importante, que es el de la credibilidad. El mediador tiene que construir de a poco un espacio donde sea reconocido como el lugar donde uno puede ir a encontrar eso que no encuentra en otros lugares, en otros espacios, o que ha empezado a comprender que esos espacios no le dan las respuestas. También, para poder modificar esto, nosotros llevamos adelante ya hace más de 20 años programas de capacitación permanente, donde nos acercamos a las comisiones vecinales, a otros municipios, ingresamos a las escuelas con una experiencia maravillosa que ya también tiene muchos años y que es una de las políticas públicas de nuestra Defensoría, que surgió justamente a partir del programa de mediación penal juvenil, cuando los docentes veían las transformaciones que se producían en aquellos niños y jóvenes que habían participado de una mediación penal, donde esos niños y esos jóvenes, a lo mejor justamente cuando lo conocían los docentes, había sido en un contexto escolar, podían ver los cambios y empezaron a decirnos: y si ustedes vienen a las escuelas y empiezan a ayudarnos, y en un ida y vuelta y en una prueba y error permanente, donde tuvimos muchos errores, empezamos a comprender la importancia de la mediación escolar, tanto en escuela primaria o secundaria,
donde sean los propios niños y jóvenes los mediadores. Y veíamos cómo fracasaba cuando se llevaba adelante por los adultos. Y esto tiene que ver con una estructura que obviamente está en el imaginario del niño, que cuando ve a un docente o a un directivo que les propone una mediación, ese docente o directivo lo que está haciendo en definitiva para el niño es ejercer el poder, y llegado el caso, una vez que conozca la verdad de lo sucedido, seguramente en su imaginario viene la sanción. Entonces esto limita la posibilidad real de que ese niño pueda asumir lo realizado, pedir disculpas. ¿Y por qué lo digo? Porque me pasaba a mí en las mediaciones penales, cuando el niño o el adolescente venía acompañado del adulto y no hablaban. Porque además el padre le decía, no hablen porque estamos en marco de un conflicto penal. Bueno, los padres hablaban de que había sido denunciado penalmente y que iba a ir preso. Entonces que se callara. Fíjense qué tremendo, si uno propicia el silencio, no permite que ese niño pueda contar que se está rodeando de compañeros que lo están llevando por un camino que no es el querido, donde pueden propiciarse adicciones en ese grupo, u otras cosas que lo van a ir llevando a situaciones cada vez más gravosas. Bueno, de la misma manera, eso lo trasladamos a la escuela y vimos la importancia de que fuera entre ellos. Y lo más interesante que se logra es que se modifica completamente la convivencia. Hay niños que estaban estigmatizados como si fueran niños problemas o niños a ser castigados o expulsados de la escuela, terminaron siendo luego líderes positivos. Les propongo que como los tiempos no me dan, que vean los videos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, y ahí van a ver justamente testimonios de padres, de docentes, de directivos, que muestran justamente estas transformaciones dentro de esas comunidades educativas. Cuando nosotros llegamos a la Defensoría, la clásica de las Defensorías del Pueblo es hacer mediación comunitaria. Como nosotros ya veníamos con esta carga, este conocimiento y esta trayectoria, obviamente abrimos dentro de nuestra Defensoría las posibilidades a todas las mediaciones, familiares, escolares, hacemos justicia restaurativa, también de conflictos en espacios laborales. También llevamos adelante las conciliaciones en los temas de consumidor con muy buenos resultados. Los conflictos que se dan con la aplicación de la ley de alquileres, de consorcios, bueno, todo lo que ustedes se imaginan que son conflictos donde la convivencia va a continuar o donde se va a mantener en el tiempo o que va a ser necesaria esa convivencia, le proponemos la posibilidad de una mediación. Con tan buenos resultados que hasta los abogados vienen acompañando a sus clientes y encuentran en este espacio una posibilidad superadora a cómo se instrumentó por lo menos aquí en la provincia de Neuquén la mediación familiar y la penal. Por otro lado, esta tarea de defensor y al mismo tiempo de toda esta construcción de mediación hizo que cuando hay grandes conflictos, por ejemplo, de ocupaciones de tierra, el más impresionante fue hace 2 años y medio atrás, cuando se ocuparon terrenos por más de 2.000 familias. Y aunque a ustedes les parezca mentira, se logró, a partir de la intervención de la Defensoría, la posibilidad de que esas personas se retiraran del lugar y se empezara a trabajar para el acceso a terrenos con servicios. Y de hecho ya se han entregado más de 1.500 terrenos en poco tiempo. Y además esto es significativo para nosotros desde la mirada de la Defensoría cuando vemos que las personas que ocupan tierras después, para poder regularizar los lugares que han ocupado, para poder tener la correspondiente agua potable como debe ser, no a través de camiones, o conectándose irregularmente a las redes de agua, el tener las cloacas, el servicio de electricidad, y no tener que estar colgado con los costos que les significa a ellos, no el pago de la energía, pero sí la destrucción de los artefactos eléctricos. Entonces, eso permite además que no tengamos que intervenir como Defensoría también
además de interponer amparos para la provisión del derecho del agua como derecho humano fundamental, la posibilidad real de que lleguen a un espacio que van a tener una tenencia precaria, lo que les va a dar la tranquilidad de lo que están construyendo, que está diagramado, que no necesita que después nosotros, cuando ya estén consolidadas esas ocupaciones, tengamos que trabajar con los vecinos, porque por ahí tienen que pasar una calle, entonces su vivienda tiene que ser destruida o achicada, bueno, todo esto que también significan conflictos a posterioridad. Y como estamos en un congreso de mediación y donde además está propiciada por defensorías o agrupaciones de defensores, me pareció importante recalcar esto. Nosotros los defensores del pueblo no mediamos en los conflictos por el poder. Nosotros estamos de un solo lado, porque además tenemos que tener en claro que el pueblo está en un desequilibrio con ese poder, y si nosotros como mediadores sabemos que para poder mediar tiene que haber igualdad en las condiciones de las partes, evidentemente, si no nos posicionáramos en un lugar concreto de defensa de derechos, que es a partir de los planteos, de los reclamos que hace el pueblo, estaríamos desvirtuando nuestra tarea por un lado, y por el otro lado confundimos al decir que somos mediadores. A mí me gusta decir que somos generadores de espacios de diálogo, o que generamos la posibilidad de gestionar el conflicto de la mejor manera, o ayudarlos a que la gestionen de la mejor manera. Quiero hacer esa observación porque sé que además en algunos países a los defensores, por ejemplo en Francia, se los llama mediadores, y creo que nuestro rol no es el de la mediación. Respeto las opiniones anteriores, pero si nos posicionamos en un lugar de mediadores, algo nos va a salir mal seguramente. Creo también que cuando se habla de ambiente, o por ejemplo nosotros que hemos incorporado mediaciones donde el conflicto o el objeto del conflicto suele ser un animal doméstico, lo que buscamos es que esté presente la mirada de los derechos del animal. Entonces, hemos firmado un acuerdo con el Centro de Derecho Animal del Colegio de Abogados, donde vienen profesionales que esos son la voz del animal que tiene que estar presente y que tiene que ser escuchado. De la misma manera que creo que cuando se habla de mediaciones ambientales, no puede ser que solamente lo dejemos librado a las partes, porque el interés supera al interés de las partes, y en realidad quien tiene que estar es alguien cuidando que ese ambiente realmente sea protegido en ese acuerdo. Quería hacer esas observaciones, por lo menos porque a nosotros, si no, nos parece que se utiliza la palabra mediación a veces en aspectos que no debería serlo. Por último, nosotros lo que hemos visto permanentemente en nuestra defensoría es el crecimiento que ha habido de las mediaciones año a año, la necesidad que existe de que estos espacios existan, porque hoy más que nunca se hace muy difícil para muchos sectores la accesibilidad a justicia, al Poder Judicial. Se hace muy difícil para muchos la posibilidad de contar con un profesional, y también vemos en la Defensoría a partir de esto como muchas situaciones, porque la persona, porque tiene que vivir de las changas diarias, no puede ir a conseguir un turno para un defensor oficial, o después no puede llevar los elementos, las pruebas, van llevándolos a que, obviamente, después va a dictar sentencia en base a los elementos que tengan en el expediente, y muchas veces las decisiones que se han adoptado realmente distan mucho de la realidad. Lo que sí también tengo que reconocer que sobre todo los jueces de cámara acá en Neuquén nos han permitido llevarlos a terreno y poder estar ellos en el lugar viendo cuál es la realidad de distintos barrios de la ciudad.
Y por otro lado, también decirles que nosotros hemos visto que a partir de muchas acciones judiciales que hemos interpuesto en defensa de los derechos del pueblo de la ciudad de Neuquén, ha permitido, como esas sentencias favorables a esos sectores del pueblo eran apeladas, la Cámara decía, bueno, vamos a empezar a aplicar acá lo que Ricardo se cansa, que se pasa todo el tiempo difundiendo, que es la mediación. Y ahí sí había mediación, porque el pueblo estaba empoderado. Y empecé a verlo a partir de que en una oportunidad, cuando la Cámara nos convoca a una audiencia, la gente venía con la cabeza agacha. Y decían, perdón, señor juez, nosotros sabemos que somos ilegales. Cuando yo escuché eso, digo, no, ¿por qué dicen que son ilegales? Porque hoy escuchábamos en la radio que un funcionario decía que usted era el defensor de los ilegales. Miren, si ustedes fueran ilegales, le digo, no hubieran ganado en la causa en primera instancia y no estaríamos acá citados por la Cámara. Ustedes están acá porque se les está reconociendo ese derecho que ustedes reclamaban. Entonces, lo que hemos visto, que muchas veces el Poder Judicial nos ayudó para poder equilibrar y que se sienten realmente en un espacio dialógico, pero al mismo tiempo en igualdad de condiciones, los funcionarios y el pueblo. Me parecía interesante también compartirles eso y decirles que, bueno, me acotaron demasiado los tiempos, espero haber sido claro en esta breve participación. Bueno, muchas gracias, doctor Riva. Yo les quería acotar algo nada más simple. Qué interesante que es ver que se esté trabajando en todo este tema que nos convoca este día, que es la resolución de conflictos en forma no adversarial desde distintos lugares. Desde las defensorías, desde el Colegio de Martilleros, desde el Colegio de Abogados, que todos estemos instando desde nuestro lugar, con nuestro granito de arena puesto, para poder resolver estos conflictos en forma no adversarial, y de alguna manera bregar para la paz. Bueno, muchas gracias.